Hoy quería pasarme por aquí para comentar, para hablar sobre el duelo y sus etapas. El duelo es un proceso natural, es un proceso emocional por el que se pasa ante cualquier pérdida, ante la pérdida de algo material. Este puede ser de menos intensidad, o la pérdida de un ser querido por una ruptura, de pareja, o bien por el fallecimiento de un ser querido, de un familiar, de una amistad. Y es un proceso por el que se ha de pasar. eh, la intensidad puede ser muy diferente dependiendo de la persona, y es muy diferente también cuando, por ejemplo, sucede cuando alguien está enfermo y ya sabemos cuál es el final, ya sabemos que eso va a llegar. Hay personas que incluso ya hacen el duelo en este tiempo que transcurre la enfermedad. Es muy diferente cuando es de esta manera a cuando es, por ejemplo, un fallecimiento que pasa instantáneamente por un accidente, por una muerte súbita. El proceso del duelo va a ser muy diferente, va a marcar la diferencia. Entonces, las etapas suelen ser son 5 etapas. Cada persona las pasa de diferente manera. Hay personas que están más en una que en otra. Eh, Como digo, no todo el mundo las pasa de la misma manera, por lo tanto, tendemos a aconsejar, y yo más bien lo que aconsejo es a acompañar, ya que para mí no es lo mismo pasar el duelo de una manera que para otra persona. La primera etapa es la negación. No aceptamos que eso ha sucedido, no aceptamos que esa persona ya no va a estar entre nosotros. No podemos, nos negamos que esto nos haya ocurrido a nosotros. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? ¿Cómo es posible que ya no tengamos la persona a nuestro lado haciendo las mismas cosas que hacíamos? Una llamada de teléfono, un sentarnos en el sofá juntos, un ir a comprar, ese contacto. Negamos completamente que sea real, no nos podemos creer que eso nos haya sucedido a nosotros, que eso esté pasando. No podemos creérnoslo, además es un proceso, el primer proceso de la negación, que estamos como en una burbuja, porque estamos, pero no estamos. O sea, es como qué está pasando, como si nos dejásemos llevar ante la situación, pero sin ser conscientes de lo que realmente ha pasado, porque es como una nube, como una burbuja, y no nos creemos, no, que esto haya sucedido. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué ha pasado? La siguiente fase es la negociación. Después de este proceso, después de que pasan los días, y nos damos cuenta que estamos solos, entonces es como que vamos a negociar. El tema de la negociación es mucho más fácil en una ruptura de pareja, ya que se intenta buscar a esa persona, se intenta negociar, se intenta buscar una solución, ya que pasamos por la negación de no puede ser, vamos a ver si podemos hacer alguna cosa para volver a estar con esa persona. Y en el caso de la pérdida por un fallecimiento, es la negación, la negociación trata más bien de cómo puedo hacer yo para estar de otra manera, cómo es posible que haya pasado esto y qué puedo hacer, ¿no? O sea, es como, ¿dónde estoy, no? Un poquito también tiene que ver con la negación. La siguiente fase es la rabia, el enfado. Nos sentimos enfadadísimos porque no entendemos por qué nos ha sucedido eso a nosotros y por qué ha tenido que ser esta persona la que se haya marchado. ¿Qué está pasando? O sea, culpamos a Dios. ¿Dios existe? ¿Cómo puede ser que Dios exista y haya permitido que se vaya esta persona, cuando realmente hay otras en el mundo entero que siguen aquí y no deberían, ¿no? Estamos enfadados con todo el mundo porque esas personas siguen su vida y yo tengo que adaptarme a la nueva situación, y no quiero.
y estoy enfadadísimo, o sea, nos sale muchísima rabia de tener que estar viviendo la situación que estamos viviendo, ¿no? De tener que pasar por lo que estamos pasando. No nos gusta, no nos gusta, es un malestar muy grande y es como hacia dónde lo podemos llevar ese enfado, ¿no? ¿A quién podemos culpar? Tenemos que buscar un culpable. Después de esta fase empieza a aparecer la tristeza. Los días van pasando, nos damos cuenta de la realidad, nos damos cuenta de que nos hemos quedado solos sin esa persona y entonces viene la tristeza, la culpa. ¿Qué hubiera podido hacer yo? Cuando pasó aquello, podía haber hecho de otra manera. Vienen los recuerdos, los bonitos y los no tan bonitos. Nos culpamos de no haber sido de otra manera con esa persona. No puede ser que ahora podría hacerlo de otra manera, ahora que ya no está, y entramos en un pozo muy profundo de dolor, de tristeza. Queremos estar solos, nada, nada, absolutamente nada, ni nadie alivia ese dolor y, y aquí es cuando hay que tener un poquito de cuidado también de no caer, que no se haga muy largo ese trayecto porque puede caer la depresión, se puede caer la depresión. Cada paso, cada fase, como he comentado antes, lleva su tiempo. Todo va a depender mucho de la persona, ¿sí? Entonces, sobre todo en el tema de la tristeza, cuando se pasa por la fase de la tristeza, es muy importante darse cuenta de este proceso y darse cuenta de que es eso, que es una etapa y que también pasará, que va a ir pasando. Eh, Luego, cuando ya pasa ese tiempo, que hay que tener cuidado, como digo, que no se haga muy largo, pasamos ya a la última fase, a la última etapa, que es la aceptación, ya que empezamos, ya ha pasado el tiempo suficiente y empezamos a hacer cosas solos, empezamos a hacer incluso nuevas cosas, tenemos que aprender a llevar nuestra vida sin esta persona, a salir a comprar, a estar en casa solos, a comer solos, a hablar con esas personas con las que antes lidiábamos estando esa persona, pues tendremos que estar solos, hacerlo solos. Incluso es posible que poquito a poco vayamos haciendo nuevas cosas, ¿no? Y entonces estamos en la etapa de la aceptación, en la cual vemos la realidad completamente, nos damos cuenta de que esto es así y que tenemos que aprender, como he comentado, a vivir solos ya sin esa persona, que nuestra vida continúa, nuestra vida sigue y tenemos que seguir adelante. Es muy importante las etapas del duelo a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Como he comentado, no, en todas las personas es muy diferente las etapas del duelo, son muy diferentes los duelos. Para las personas no es lo mismo, entonces es muy fácil caer en la trampa de venga, deja de llorar, tienes que salir, tienes que hacer, tienes que aceptar, tienes que tal. No, es importante que las personas que estemos alrededor, que acompañemos, que simplemente estemos, que si necesitan, que estamos aquí. No dar consejos porque no va a servir de nada, no va a aliviar y lo único que va a hacer es que en ese momento, en el proceso de la tristeza, en ese momento en el que va a querer estar solo, que quiera estar más solo, que se aísle más todavía a esta persona y que se pueda llegar a perder incluso el contacto, ¿no? Entonces es importante aceptar también las personas que estamos alrededor, que tiene que pasar por ese proceso de duelo. Sería importante también conocerlo, conocer las etapas, profundizar un poquito más en estos temas y ayudarlos acompañándolos, no pretendiendo que hagan algo completamente diferente de lo que tiene que pasar. Sí es importante que estemos al tanto de darnos cuenta de cuánto dura, porque si se alarga demasiado, ya tendría que pedir ayuda, se tendría que pedir ayuda. Entonces sí que de una manera de observación, de una manera de acompañar, observando, pero manteniéndonos un poquito al lado, un poquito en observación para ver cómo va siendo este proceso.
Y nada, pues hasta aquí esta pequeña charla del duelo y